Hello, friends. Hola amigos, It's good to be with you again today es muy bueno estar con ustedes al día de hoy and share God's Word together. y compartir la palabra de Dios juntos. And I'm excited about today's topic because it's something that is so important in our lives. Estoy muy emocionada con el tema de hoy porque es algo muy importante para nuestras vidas. And our topic today is about God's forgiveness. El tema de hoy es el perdón de Dios. And so as we talk about this, I'm just going to do it in the format of asking some questions. Y mientras hablamos de este tema, yo lo voy a poner en la forma de preguntas. And just starting off with kind of the basics. What needs to be forgiven? Who? Why? When? Where? Y simplemente tener esta base de quién necesita ser perdonado, cuándo, cómo. So we're going to start with what is being forgiven? Why do we need God's forgiveness? Vamos a empezar con la pregunta, ¿por qué tenemos que ser perdonados? ¿Por qué necesitamos el perdón de Dios? And the simple answer to that is sin. Y la respuesta simple a esa pregunta es por causa del pecado. Which naturally leads to the next question is, what is sin? Y eso nos lleva naturalmente a la siguiente pregunta que nos dice, ¿qué es el pecado? And the definition of sin is to fail or to miss the goal. Una definición de pecado podría ser de fracasar o no alcanzar nuestro objetivo. So if the Bible tells us our goal should be to love God and to love others, then the definition of sin is when we fail to do that. Si la Biblia nos dice que nuestro objetivo o nuestro propósito es amar a Dios y amar a los demás, la definición de pecado sería cuando no logramos hacer esto. And there's many ways that we can fail to do this. For example, we can, by lying or cheating people. Y hay muchas maneras en las que podemos caer en esta situación, como mentir o como engañar a otras personas. Or we can sin by dishonoring God or disobeying His word. O podemos pecar cuando deshonramos a Dios So the short definition of sin is when we fail to honor and love God and to love others. Así que la definición más corta del pecado es cuando nosotros fracasamos para honrar a Dios o amarle o también amar a las otras personas. So then the next question we come to is, who needs forgiveness? Y la siguiente pregunta que viene a nuestra mente es, ¿quién necesita el perdón? We just talked about what sin is, so who sins? And the answer is everyone. Acabamos de hablar lo que el pecado significa y la pregunta ahora es, ¿quién ha pecado? ¿Quién ha caído en esta falta? Y la respuesta es, todos hemos hecho eso. In fact, in the Bible, Romans chapter 3, verse 23 tells us, all have sinned and fallen short. De hecho, en la Biblia, en Romanos 8, capítulo 3, versículo 23, nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. It means that even the best person on earth, the nicest person on earth, and even pastors and priests, church people, they actually sin too. Eso quiere decir que aún la mejor persona del mundo, la mejor persona, aún pastores y sacerdotes en la iglesia han caído en este pecado. In fact, in Isaiah chapter 64, verse 6, it tells us that
we are all as unclean things, and all our righteousness, those things that we think are good and that we do right, actually they're just like filthy rags because it's nowhere close to perfection. De hecho, en Isaías se nos dice que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y esto quiere decir que nuestros mejores esfuerzos, lo que podamos hacer son como suciedad delante de Dios. And that's because only God is perfect. Y eso es simplemente porque solamente Dios es perfecto. So then we think, well, if we can't be good enough, or should we even try? No podemos pensar que si ni siquiera podemos ser buenos, ¿vale la pena entonces intentarlo? And we may ask ourselves, well, why even try to be good or to do good? Y tal vez nos hayamos hecho esta pregunta, ¿por qué tratar de ser bueno o de hacer algo bueno? But of course we should try. We all should be trying to do our best. But what it actually does mean is that we can't count on our goodness to earn our salvation. Y la respuesta, claro, es que todo el mundo debe tratar de hacer lo mejor, de ser bueno, pero el hecho aquí es que sobresale, es que no tratamos de confiar en nuestras propias bondades o acciones para alcanzar nuestra salvación. It means that no one can be good enough to earn their salvation. Esto quiere decir que nadie puede ser bueno, lo suficientemente bueno como para ganarse la salvación. It means that every single person who has ever lived, except Jesus, because he did not sin, but everybody else has sinned and needs forgiveness. Quiere decir que toda persona que ha nacido en esta tierra, excepto por Jesús, porque Él no tuvo pecado, ha pecado en este lugar y necesita la salvación. So that brings us to the next question is why? Esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es ¿por qué? ¿Por qué necesitamos la salvación? Perdón. And the simple answer is because sin separates us from God. Y la respuesta simple es porque el pecado nos separa de Dios. And why does that matter? Because it matters where we spend eternity. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque eso nos va a decir dónde pasaremos la eternidad. And eternity is where we exist after we die, after our time on this earth is finished. Y la eternidad es ahí donde vamos a existir después de que pasamos por esta tierra, ahí donde vamos a pasar todo el tiempo. And so we don't want sin separating us from eternity with God. Y no queremos que el pecado nos separe eternamente de Dios. In fact, Romans 6:23 says, "For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." De hecho, Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. So how do we receive this forgiveness? Entonces la pregunta es, ¿cómo recibimos este perdón? We receive it by believing in Jesus and calling on his name for the forgiveness of our sins. Lo recibimos cuando creemos en Jesús y le clamamos a Él por el perdón de nuestros pecados. In Romans 10:13, it says, "All who call on the name of the Lord will be saved." En Romanos 10:13 dice, todo el que clama al Señor será salvo. So far we've covered what, who, why, and how. Aquí hemos cubierto las preguntas ¿qué? ¿Cómo?
quién y por qué. And so now we're going to talk about when and where. Y ahora vamos a hablar de cuándo y dónde. So when and where can we ask for forgiveness? ¿Cuándo y dónde podemos nosotros clamar por el perdón? And the great news is the answer is right now, right where you are. Y la gran noticia y la respuesta es aquí mismo y ahí donde usted se encuentra. Some religions teach us that we can only ask for forgiveness when we clean ourselves up and go to church. Algunos religiosos dicen que usted solamente puede pedir el perdón cuando se ha limpiado usted misma de sus malas obras y ha ido a la iglesia. Or sometimes we are taught that we can only receive forgiveness if a pastor or a priest prays for us. But the truth is, we can ask for forgiveness anytime, anywhere. Otras personas dicen que solamente usted puede pedir por el perdón de sus pecados en una iglesia o que solamente un pastor o un sacerdote puede hacerlo por usted, pero la respuesta es que nosotros podemos pedir el perdón de Dios aquí, en este momento y en donde sea, en cualquier lugar. Because Jesus is our high priest and he's the one who has made the way to connect us to God. Porque Jesucristo es nuestro grande sacrificador, nuestro grande sacerdote, y Él puede hacer intercesión por nosotros donde quiera que estemos. And forgiveness happens the moment we pray in Jesus' name and admit we have sinned. Y el perdón sucede en el momento en que nosotros oramos a Jesús y le pedimos que tome nuestros pecados. And when we acknowledge that Jesus is God's Son and He died for our sins, and we ask Him to be our Savior. Y también cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió por nuestros pecados y le pedimos a Jesús ser nuestro Salvador. It's interesting though, because as I was researching scripture in the Bible about forgiveness, I found something very interesting. Es muy interesante cuando yo estaba haciendo mis investigaciones acerca de este tema en la Biblia del perdón, encontré algo muy interesante. Is that many verses in the Bible tell us that if we ask for forgiveness, if we want forgiveness, we must be willing to forgive others. Y lo que encontré interesante es que en la Biblia siempre encontramos que si nosotros queremos pedir por el perdón de nuestros pecados delante de Dios, también nosotros tenemos que perdonar a los demás. Even the Lord's Prayer that Jesus taught us has a line in it that says, "Forgive us our sins as we forgive those who have sinned against us." Aún en el Padre Nuestro, cuando Jesús nos enseña esta oración, hay una línea en la que se dice: perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. So it brings the next question is there anyone in your life you need to forgive? If so, I encourage you to do that. Y esto nos lleva a otra pregunta que es ¿hay algo por el cual tú necesitas ser perdonado? Y si es eso, así, esta pregunta es positiva, entonces te animo a que lo hagas ahora. Actually, we're going to talk about forgiveness of others in another Bible study, so stay tuned for that one. De hecho, vamos a tocar el tema del perdón para los demás, así que esta parte la vamos a guardar para ese momento si usted necesita pedir perdón, perdonar a alguien más. Perdón. Because I know and understand that sometimes forgiveness is a very hard thing to do. Y yo entiendo esto, que a veces el perdonar a otros es algo muy difícil de hacer.
In fact, we often cannot do it in our own ability and our own strength, but God helps us with this. De hecho, muchas veces no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas o nuestras propias capacidades. De hecho, necesitamos la ayuda de Dios para poder hacerlo. But right now, I want to pray with you and give you the opportunity to ask for God's forgiveness. Pero ahora yo voy a orar por ti y te voy a dar la oportunidad de que tú le pidas a Dios por el perdón de tus pecados. If this is something you've been thinking about or has been on your heart, then I would like you to just take time now to repeat this prayer after me. Y si es esto es algo que has estado pensando ya por un tiempo, que está en tu corazón, te pido que repitas esta oración que yo voy a hacer conmigo. So let's do that together. Dear God, I'm sorry I have sinned. Vamos a repetirlo juntas. Querido Dios, siento mucho que yo he pecado. Thank you for making a way for my salvation through Jesus Christ. Gracias por permitirme tener la salvación a través de Jesucristo. I choose now to believe in Jesus and ask you to forgive me of my sins in Jesus' name. Yo escojo ahora mismo creer en Jesús y te pido que me perdones de mis pecados en el nombre de Jesús. Thank you that I can have peace about where I will spend eternity. Gracias porque ahora puedo tener paz de saber a dónde yo voy a pasar la eternidad. And please help me by your Holy Spirit to forgive those who have sinned against me. Y te pido, por favor, que por tu Espíritu Santo tú me ayudes a perdonar a aquellos que han pecado contra mí. In the name of Jesus, our Lord and Savior, amen. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oro. Amén. See, friends, it's just that simple how we can come to have relationship with God and ask for His forgiveness. Vean ustedes, amigos y amigos, que es tan simple hacer esta oración cuando nosotros pedimos el perdón a Dios. And the Bible tells us that when we do this, we become new creations in Christ. We become part of the family of God. Y la Biblia nos dice que cuando nosotros hacemos esto, nos convertimos en una nueva criatura, nos convertimos en parte de la familia de Dios. And so I hope that you have done this. And if you have any questions about how to do this, get a hold of us, any one of us, and we'd be happy to talk to you and pray with you if you would like that. Yo espero que usted haya hecho esta oración y si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, por favor, acérquese a nosotros y nosotros vamos a estar ahí para poder ayudarle, asistirle. So that finishes our Bible study for today. But for those of you at Oasis, I'm sure you're going to have some good discussions after this. Con esto terminamos nuestro estudio bíblico del día de hoy y yo estoy segura que para todos los que están en el centro de Oasis va a haber una buena conversación que tienen que hacer. And I just want to leave you with that. I pray God's blessings over you, and I hope that you will think about what we talked about today and think about asking God to forgive you of your sins. Los voy a dejar con esta idea y yo oro por ustedes y yo espero que usted piense y que haya pedido al Señor que le perdone sus pecados. Why? Because God loves you, and we love you too, and we want to see you live at peace in your life and with God. ¿Por qué queremos esto? Porque Dios le ama y también nosotros le amamos y queremos que usted tenga una vida de paz y en su corazón. So, all right, take care, God bless you, and I look forward to connecting with you next time. Así que cuídense mucho, nos vemos a la próxima vez y estoy muy impaciente de poder conectarnos nuevamente. Bye bye. Adiós.